Ejercicios Espirituales 2021. Patris Corde, con corazón de Padre. Dirigidos por Monseñor Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato. Quinto tema: San José, Padre a la sombra. Que el Señor los llene de su paz, que este día sientan su presencia, su cercanía y su amor, que te dejes amar por Dios, que la imagen de San José, su actitud, su ejemplo, su intercesión, nos ayuden a vivir de un modo seguro en manos de Dios. Hacemos nuestra oración para presentarnos delante del Señor. Padre bueno, Padre mío, estoy en tus manos. Mi corazón salta de gozo al reconocerte como mi Dios y sentir tu voz que resuena en las profundidades de mi alma, llenándome de tu poder. Líbrame de las asperezas y la negatividad que muchas veces habitan en mi corazón. Que todo sentimiento negativo quede pulverizado ante la invocación de tu santo nombre. Señor, hazme sentir hoy la gloria y el gozo de tu presencia, que mi corazón sienta tu poder transformador, la grandeza de tu amor y pueda construir la paz que deseo. Gracias por darme las fuerzas que me ayudan a vencer poco a poco mis miedos, mi aislamiento, mi egoísmo, y que rompe tanta atadura que me impide crecer en armonía hacia ti. Quiero apartar mis oídos a los ruidos molestos del mundo, que no me dejan escuchar tu voz, que solo me producen confusiones, y así, en silencio, escuchar la voz tuya del Padre que me consuela y que me anima. Quiero subir contigo a la montaña de tu presencia, de tu soledad, donde dejo atrás el dolor y el sufrimiento y abro mi corazón al tuyo para dejarme serenar por tu paz. Señor, sigue actuando en mí para ayudarme en mi proceso de sanación y de conversión, y así acabar con estos conflictos emocionales que me paralizan, que me impiden ir adelante, que me hacen temeroso y que no me dejan vivir tu paz. Confío en que en ti soy una nueva criatura, en que camino transformado por tu poder y que me das vida para ver realizadas tus promesas en mí. Amén. Es la quinta charla de estos ejercicios de esta semana y es el quinto tema. Y me llama la atención que pone el Papa una característica muy especial de San José y le llama Padre en la sombra. Ha sido una experiencia para mí muy bonita. Algún día, caminando así por un lugar muy desierto, empezamos a caminar y conforme íbamos caminando al salir del sol, el sol nos daba de espalda, entonces al salir el sol se hizo una sombra enorme de cada uno de nosotros los que íbamos caminando. Y alguien en plan de broma, en plan serio, decía: mira qué grande soy, mira hasta dónde llega mi sombra. Y ciertamente se extendía muchos metros delante de nosotros. Conforme pasaba el día, la sombra fue haciéndose cada vez más pequeña porque el sol se ponía más en el centro, hasta que en un momento no dábamos ninguna sombra. Y después el sol nos daba de frente y ya no veíamos ninguna sombra. Y alguien dijo: ¿y ahora cómo estás? Mira, ya no das ninguna sombra. Y volteamos hacia atrás y nuestras sombras iban hacia atrás de nosotros
pero nosotros no las veíamos. Algo así pensaba yo que sucede cuando nos ponemos delante del Señor. Si caminamos de frente a Dios, no parece que tengamos sombra, pero sí damos sombra. Si caminamos de espaldas al Señor, nuestra sombra se hace muy larga y podemos enorgullecernos al ver nuestra sombra, pero vamos de espaldas al Señor. Quien camina de frente a Dios no necesita ir viendo su sombra. Cuando el Papa nos dice que San José es Padre en la sombra, pienso yo así, como con esta imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel. En el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Y recuerden ustedes al pueblo de Israel caminando por el desierto. La nube en el día era una sombra que cubría y protegía al pueblo de Israel. En cambio, la noche era una luz que lo iluminaba y que le ayudaba a seguir su camino. Y San José es así, como una nube que ilumina, como una sombra que protege, como alguien que nos va dando a Dios, que no esconde a Dios. Así San José ejerce la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Recuerdo a unos padres de familia cómo frente al niño recién nacido se quedaban mirando papá frente a mamá y mamá frente a papá y decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Este niño depende en todo de nosotros, en alimento, en cuidado, en salud, en limpieza, en todo. Y él ni siquiera puede hablar. Quisieran que pudiera decirnos qué siente, pero así nadie nace padre, sino que se hace. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. Y aunque es cierto y las estadísticas nos van diciendo que cada día hay más niños que no tienen a su padre o no tienen a su madre, los niños también parecen no tener por la ausencia de uno o de los dos a causa de tantas situaciones que se van viviendo. También la iglesia de hoy necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre muy oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos. Cada sacerdote, cada obispo debería poder decir como el apóstol: fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así es San José, el que va cuidando, formando, educando al niño Jesús. Y así debe ser cualquier papá, cualquier mamá. No oscurecer la presencia de Dios, sino ser esa sombra que ilumina, esa sombra que protege, esa sombra que cuida. Es decir, ese Dios que está con nosotros a través de la presencia de papá, de mamá,
pero también de los superiores, del obispo, de los sacerdotes, del maestro, del amigo. Cómo no ocultar a Dios, sino hacer muy presente a Dios en la vida, ser ternura de Dios para cada uno de los que están con nosotros. A ver, pensemos, yo para los demás soy como esa sombra que cuida, ilumina, protege, pero que no oculta a Dios. Pensemos un momento. Esta actitud de San José de estar a la sombra me recuerda mucho la actitud también de San Juan Bautista. San Juan Bautista habla de Jesús, predica a Jesús, anuncia a Jesús, pero él siempre va quedando como a la sombra. Él es el precursor, él es el que anuncia, él es el que quiere que Jesús aparezca. Y un papá también tiene que aprender a hacer eso, como lo hace San José. Los niños apenas nacidos comienzan a recibir todas sus cosas como un don, junto con la comida y los cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor, y los actos de amor pasan a través del nombre, del cuidado, de la lengua, de las intenciones de las miradas, de la sonrisa. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor. Esto es amor que trae una chispa del amor de Dios. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Recuerdo mucho ese pasaje de Jesús en el templo, cuando parece dar una respuesta muy dura a sus papás, cuando lo encuentran y le dice: María, ¿no sabes que tu padre y yo te estábamos buscando? Y que él les dice: ¿no saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Es cuidar al niño, sí, pero no atarlo, no maniatarlo. Y José acepta esto, que él es padre, pero que Jesús tiene que cumplir las cosas de su padre. Quizás por esta razón, de dar libertad al niño, la tradición le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto,
es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Yo pienso aquí en cuántos padres, madres de familia quieren tener un hijo, pero lo quieren para ellos y lo van haciendo dependientes de ellos en todo y no le permiten, no le dan libertad para crecer, para ser ellos mismos. Dios mismo ama al hombre con amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse, para ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Quizás nosotros ahora no entendemos mucho de este amor tan generoso que busca el bienestar del otro. Ahora nosotros decimos amar con ese amor interesado, que a mí me haga feliz, que yo sea el feliz independientemente de los otros. Y sucede en la pareja, y sucede en los papás, y sucede en los hijos, y sucede en la amistad. Amar no significa encerrar al otro, atraparlo, encarcelarlo, sino también darle libertad. Y con alegría, con generosidad, con entusiasmo. La felicidad de José no está en esa lógica del autosacrificio como nuestras mamás a veces sacrificadas y a veces como hechas a un lado. No, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en San José la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a amos, a patrones, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Yo creo que aquí tendremos que pensar y repensar mucho en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones familiares, porque muchas de las veces eso es lo que dificulta las relaciones familiares. Cada quien quiere ser como el patrón, como el autoritario, como el que mande, y no como el que ama y como el que busca dejar libertad, como el que aprende a dialogar con el otro, a ponerse en el lugar del otro, a dejar que el otro crezca y sea libre. Hoy lo tenemos que pensar mucho nosotros. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También nosotros como sacerdotes, también los que viven la vida consagrada, requerimos de este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, en la célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en un signo de la belleza, en un signo de la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Nosotros todos conocemos padres, madres de familia que han dado todo por sus hijos, pero lo dan así como con esa tristeza y autocompasión, no con la generosidad. Y después pueden frustrarse cuando el hijo se marcha, cuando el hijo crece, cuando el hijo es libre y no escoge precisamente lo que ellos quieren. Es la generosidad del amor
la que permite que el otro sea libre. La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño, cada persona lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y que camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: no llamen Padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Es decir, la paternidad respeta al otro, el amor respeta al otro. Miremos a José, cómo se convierte como en esa sombra, que cuida, que protege, pero que también da libertad. Y a la luz de esta figura de José, veamos nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de autoridad, nuestras relaciones de amistad, las relaciones de la pareja también. No un amor que ahoga, no un amor que esclaviza, sino un amor que da libertad. ¿Cuántas cosas podemos aprender de San José? Como padre, como hombre creyente, como hombre fiel. Y ahora que estamos escuchando como Padre a la sombra, podemos recordar que siempre que nos encontremos en ejercer la condición de paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. Sombra que cuida, protege a su Hijo Jesús. ¿Cómo hizo realidad en su vida aquellas palabras que le dijo el ángel? Levántate, toma contigo al niño y a su madre. Y él así lo cuidó, así los protegió, así fue sombra, protección, cuidado. La idea y el objetivo de estos ejercicios y también de la carta del Papa es que crezca el amor a este gran santo, San José, para ser impulsados a implorar su intercesión y a imitar sus virtudes, pero también sus actitudes como una resolución de nuestra vida. En efecto, la misión específica de cada uno de los santos no es tanto pedir milagros y gracias, pero sí la de interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, el único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, que ya vive eternamente para interceder por nosotros. San José y todos los santos ayudan a todos y cada uno de los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad.
Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio y de vivirlo hoy y de vivirlo en el aparente anonimato y de vivirlo con una decisión entusiasta y de vivirlo a plenitud como nos lo pide Dios. Jesús alguna vez dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Los santos, yo creo que en especial San José, podría también decirnos: aprendan de mí. Algunos otros santos podemos también mirarlos y aprender, son ejemplos de vida a imitar. San Pablo, siempre atrevido, siempre retador, nos decía: vivan como imitadores suyos. San José no lo dice. San José es el hombre del silencio. San José es el hombre de la fidelidad. San José es el hombre del cumplimiento de la palabra y nos lo propone a través de su elocuente silencio. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó: ¿que no podrás tú ser lo que estos y estas han llegado a ser? Y así llegó a la conversión definitiva exclamando: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Él, que había buscado en tantos lugares, en tantas partes, descubre a Dios en lo profundo de su corazón. Contemplando a San José, hoy no nos queda más que implorar la gracia de las gracias, nuestra propia conversión. La Cuaresma tiene ese objetivo: llevarnos desde nuestra oscuridad y nuestro pecado hasta la luz gloriosa del Señor Jesús. La fe de José nos hace recordar la fe de Abraham. Recordarán aquella prueba grande que el mismo Dios le pone a Abraham. Tremenda la prueba, incomprensible la oscuridad en la que camina Abraham buscando cumplir la voluntad de Dios. Toma a tu hijo único y ofrécemelo en sacrificio. Oscuridad y noche para los cristianos que viven el conflicto, acusados y condenados en los primeros pasos de la Iglesia, como nos lo cuenta San Pablo. Doloroso e incomprensible el camino de la cruz que Cristo propone a sus discípulos. Oscuras e incomprensibles las situaciones de injusticia y de violencia que azotan a la humanidad. Guerras, crímenes, corrupción, inequidad y hambre. Cuánta oscuridad en la vida del creyente. Parece una noche interminable. Quisiéramos saltarnos el tiempo de la oscuridad y el dolor y que pronto llegara la luz a nuestras vidas. Encontrarnos con el feliz final que salva la vida de Isaac y que hace brincar de alegría a Abraham en la firmeza de su fe. Tener la plena seguridad, como dice San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? O llenarnos de luz contemplando al resucitado en el monte de la transfiguración. Pero no es tan simple. Se necesita recorrer el camino de la noche para encontrar la luz. Se necesita vivir la cruz para encontrar la resurrección. José basa su fidelidad, su obediencia y todo su compromiso en una fe grande en la palabra que escucha. Estos días de Cuaresma nosotros hemos escuchado el Evangelio de la Transfiguración y la recomendación ha sido: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Para nosotros es necesario escuchar esta palabra frente al Señor que no ha escatimado entregar a su propio Hijo por amor a la humanidad. Tanto nos ama el Padre, es la luz que resplandece en el camino de la noche.
Así adquiere sentido el camino de oscuridad que nos podría parecer nuestra travesía terrenal. Está suscitado, encaminado e iluminado por el amor infinito del Padre. Con José, escuchando la palabra de Dios, puede explicarnos también el camino de la Cuaresma. Es tiempo de recogimiento y silencio, de dolor y fortalecimiento, pero no para quedarnos indiferentes, apáticos frente a las necesidades. Al contrario, buscando el compromiso diario que nos lleve a transformar la realidad. No podemos quedarnos contemplando al Hijo transfigurado. Necesitamos encontrarlo en cada uno de los hermanos crucificados de nuestro tiempo. Después de contemplar a Jesús, hay que descender al compromiso de cada día. El cristiano se tiene que abrir y romper las protecciones para salir a enfrentarse a un mundo de injusticias y sin sentido, donde se lucha en medio de las tinieblas, pero con la fe puesta en el amor del Padre que nos ilumina. Eso ha hecho José. Y eso tenemos que hacer cada uno de nosotros. El discípulo tiene el compromiso de romper sus capullos y no vivir entre algodones, sino inmiscuirse en la vida diaria para transformarla, probar el sabor amargo de la incomprensión, pero nunca perder el sentido de su actividad. Hay que arriesgarse para ver la luz, para no volar sin sentido a tontas y a locas, sino recordar cuál es el destino final que da la orientación a nuestra vida, la muerte y resurrección de Jesús. Así enfrentaremos las actividades diarias y le daremos su justo valor. Creo que San José puede enseñarnos mucho de este camino de Cuaresma, él que vivió en oscuridad, él que se entregó con tanta fe a la palabra del Señor. Así vivamos estos días que nos restan de la Cuaresma, con fe, mirando hacia el final, mirando hacia el crucificado. En nuestro camino de la Cuaresma yo les invito a que contemplemos a José y que Él nos anime en esta situación difícil de pandemia, de dureza, de tristeza, a veces de soledad y abandono. Como lo ha reconocido el Papa Francisco, cualquiera de nosotros puede verse sumido en un abismo de dudas y desalientos al contemplar tanto el proyecto personal como la vida de la Iglesia o el desarrollo de la sociedad. Son tiempos de falta de ideales, de tensiones, de injusticias, de corrupción, de violencia, que pueden llevarnos a una desilusión y abatimiento. Nos hemos equivocado en esperar resultados fáciles, inmediatos, sin tener presente la sabiduría y la paciencia de la oración, del silencio, de la cruz. Pero el pesimismo y la derrota son tentaciones que nos paralizan y no podemos dejarnos atrapar en sus redes. Hoy San José es un ejemplo para nosotros. Hoy el Señor Jesús nos llama a cada uno para que lo contemplemos y nos llenemos de esperanza, no en el triunfo fácil, no en la conquista victoriosa, sino en su mismo camino y enseñanza. Hay que darse todo para llegar a la victoria. Cristo es la palabra amorosa del Padre que sostiene nuestro camino. Creo que quedaría incompleta nuestra reflexión
si no hacemos una alusión a este José, Padre amoroso, con ese otro Padre amoroso que Cristo nos presenta en la parábola del Hijo Pródigo, que todos conocemos muy bien, y que si bien una primera lectura nos sitúa mirando al joven que abandona a su padre y lo percibimos como el centro de todo el relato, recordando a José y a su paternidad, que es reflejo de la paternidad de Dios, quizás hoy podamos centrar nuestra atención en las razones de la parábola. El motivo que da origen a la narración de Jesús es el escándalo que provoca el trato que Él da a los pecadores, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Es la base sobre la cual descansa la narración de la parábola del Hijo Pródigo. Y me parece que la parábola insiste sobre todo en esta nueva imagen de Dios que Cristo nos quiere ofrecer. La parábola, aunque la llamamos del Hijo Pródigo, quizás la deberíamos llamar la parábola del Padre Misericordioso. La mirada no está centrada sobre todo en el Hijo y en su pecado, está puesta en el Padre y su actitud amorosa. Resalta la ternura de un Padre que antes que juzgar perdona, que antes que condenar restaura, que antes que abandonar espera pacientemente. Jesús hace resplandecer una nueva y singular historia del perdón y nos quiere mostrar con su vida una imagen muy diferente de Dios. Jesús, como buen pastor, busca la oveja extraviada, o como la mujer, la moneda perdida. Los privilegiados de la misericordia, los preferidos de Dios y de Jesús, son los pobres, las mujeres abandonadas, los extranjeros, los pecadores, es decir, los separados y señalados por la sociedad. Para Jesús, el Hijo Pródigo es siempre esperado. Por eso centra nuestra mirada en el Padre amoroso que espera al Hijo con ternura. Es cierto, para que pueda haber regreso, debe haber verdadero reconocimiento del pecado. No es fácil aceptarse como pecador. Buscamos a toda costa justificarnos y muchos hasta creen que lo han logrado diciendo que no hay pecado. Pero de improviso sentimos en nuestra vida y en la vida del mundo que nos rodea un profundo y misterioso sentido de culpabilidad. Las guerras, la destrucción, el odio racial, el hambre de los hermanos, la incapacidad de perdonar, en fin, una larga historia de debilidad, de miseria y de pecado. No estamos exentos de culpa, ni de los pecados personales, ni de los pecados de todo el pueblo. Pero no podemos quedarnos en medio de los cerdos. Necesitamos reconocernos pecadores, incapaces de levantarnos por nosotros mismos y poner toda la confianza, toda la fe en un Padre amoroso que no condena, sino que espera con los brazos abiertos. Es el esfuerzo grande de no quedarse en el pecado, sino experimentar la misericordia de un Padre que no hace muchas preguntas, que simplemente limpia, acoge, viste y vuelve a poner el anillo de la filiación. Qué diferente de nuestro mundo, qué modo de actuar tan distinto. Y es Jesús, que quizás recordando a José, el que nos lo propone. Quizás nosotros, como el hijo mayor, condenamos y no somos capaces de vivir como hermanos. Destruimos la fraternidad y nos enojamos porque Dios sigue amando. Nos alejamos de la mesa porque los otros no están a nuestra altura. Pero nos olvidamos que no basta permanecer en la casa del Padre para participar del banquete. Se necesita saber perdonar. No basta no haber hecho nada malo, se necesita amar como hermano al que se ha alejado. No basta no haber quebrantado las leyes, se requiere haber trabajado por un mundo más justo, más humano.
Así también nosotros rompemos la armonía de la casa paterna cuando nos negamos a reconocer a los hermanos. Tan grave es el pecado del hijo menor como el del mayor. Ambos rompen injustamente la fraternidad y la filiación. Es la realidad del pecado actual. Nos desconocemos como hermanos, nos robamos la herencia, no compartimos la mesa y nos olvidamos que somos hijos de un solo Dios, Padre, y que el otro es nuestro hermano y también es hijo de Dios. Esta parábola con sus tres personajes es una historia actual. Contemplemos actitudes, miremos cómo lo experimentamos en nuestra vida, sobre todo en este tiempo de pandemia. Recordar al otro como hermano y mirar a Dios como nuestro Padre. Y así, a veces nos miraremos como el hijo que necesita regresar y volver a la casa paterna. Otras veces nos sentiremos abrazados y acariciados por el Padre que nos ha rescatado del pecado. Ojalá que nunca asumamos la actitud del hermano mayor, de crítica dura y corazón cerrado, que no se convierte ni admite la conversión del hermano, que se cierra a la bondad del Padre y que excluye, con argumentos que lo justifican, a su hermano de la mesa paterna. Hoy necesitamos regresar. Con San José, busquemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros y descubramos esa ternura, ese cariño que Papá Dios nos tiene. Tiempo de Cuaresma es tiempo de levantarse y de volver al Padre para sentirse nuevamente en casa con toda su ternura, recobrando la condición de hijo. Esta Cuaresma es el retorno a la casa del Padre. Nos tomamos de la mano de San José y nos acercamos a nuestro Padre Dios. A San José le dirigimos nuestra oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndanos de todo mal. Amén. Gracias por compartir y participar en estos ejercicios cuaresmales. Que el Señor les llene de su gracia, de su paz, de su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.